La neurocirugía funcional para las distonías está íntimamente ligada a la neurocirugía para los movimientos anormales en sentido general. Sabemos que la distonía, de la que hasta ahora no hemos hablado aquí en esta conferencia, yo creí que alguien iba a hablar sobre la parte clínica y dejé de traer cosas con relación a la parte clínica, pero sabemos que es la segunda mayor fuente de consulta en los servicios de neurología de movimientos anormales, después, lógico, de Parkinson y temblor. La segunda entidad después de estas en generar visitas y consultas. Y es caracterizada por un síndrome de cocontracción simultánea de musculatura agonista y antagonista, generando en muchas ocasiones posturas fijas, torsión, en ocasiones raras dolor y movimientos repetitivos. Bien, en la génesis de la distonía se ha identificado con un papel central del globo pálido interno. Globo pálido interno, este es el pointer, ¿verdad? Globo pálido interno que es afectado en su alteración de patrón neuronal por elementos que interfieren en la recepción de impulsos exagerados, alteraciones de membrana de las células palidales, que llevan una alteración en la forma en que el globo pálido interactúa con la inhibición que viene de estriatal y la estimulación subtalámica, llevando a interrupciones en la señal de las proyecciones tálamo-corticales que modifican el patrón de espacio temporal y llevan a el movimiento distónico. La distonía tiene un amplio espectro de presentación y puede variar en cuanto a su edad de inicio, si es en la infancia, adolescencia o en los adultos, en su origen, en su etiología, puede ser idiopática, y dentro de las idiopáticas hay formas esporádicas y formas familiares, y también puede ser sintomática a otra condición. Puede tener un curso progresivo, puede ser estática, paroxística o fluctuante. La distribución corporal también es variable entre formas focales, segmentarias, una hemidistonía o la condición generalizada, y la gravedad también puede ser variable. Hay pacientes que son extremadamente incapacitados, como los casos generalizados o que tienen postura fija, y aquellos que son de acción específica tienen una menor afectación en la calidad de vida de los pacientes. Bien, le decía que está relacionada íntimamente con la historia de la neurocirugía funcional, debido al hecho de que la primera cirugía que se hizo estereotáxica, no la primera neurocirugía funcional. Rosy ahorita habló de la forma accidental en que se encontró que se podían hacer tratamientos para la distonía o tratamientos diferentes de lo que hasta ese momento se hacían. Antes, para tratamientos de Parkinson y movimientos anormales, lo que se hacía era una sección del pedúnculo mesencefálico, una sección abierta. Un señor llamado Irving Cooper, operando a un paciente de Parkinson, lesionó la coroidea. Tuvo que ligarla y no terminó su pedunculotomía. Cuando el paciente despertó se dio cuenta que sus síntomas habían mejorado. Y ahí se dio cuenta que, al estudiar la anatomía, que la vía que llevaba la circulación de esa arteria llegaba hasta la porción lateral del tálamo. Y por esa vía en Estados Unidos se comenzó a utilizar el tálamo lateral como blanco quirúrgico en estereotaxia, al mismo tiempo que en Alemania, Haschler, por deducción anatómica, comenzó a utilizarlo después de que ya se utilizaba el pálido para el Parkinson, entonces entró el tálamo como un objetivo. Posteriormente, Narabayashi en Japón comenzó a utilizarla en atetosis, la palidotomía, hacer lesiones palidales con cera, con inyección de cera. Leitinen en Suecia, de la escuela del Excel, recuperó el globo pálido como blanco quirúrgico en los años 80 y modificó parcialmente el blanco que el Excel utilizaba previamente para hacer las lesiones en el globo pálido. A partir de ahí se comenzó a utilizar de manera regular la palidotomía, tanto para las manifestaciones del Parkinson en donde no había predominio de temblor, como también para las distonías.
Es en el 87 cuando Benavid y Pollack introducen el DBS en el núcleo ventral intermedio del tálamo para tratamiento del temblor principalmente. Recordar que ellos hacían lesiones hasta que se dieron cuenta que la estimulación previa a hacer la lesión en la confirmación funcional que se debe hacer mejoraba el temblor y ahí estimularon a la industria a generar estimuladores profundos en el cerebro para no tener que lesionar. Y de ahí pasaron en el 93 al núcleo subtalámico. Siegfried propuso utilizar el DBS en el globo pálido también para el Parkinson en 94 y Philippe Coop en Marsella, creo que en Marsella, sé que era francés pero no tengo certeza, publicó un primer caso de una palidotomía en una distonía generalizada con resultados asombrosos. Por primera vez en esta fase de la historia de la neurocirugía, él presenta estas lesiones palidales bilaterales y poco tiempo después comienza a hacer entonces la estimulación. Joachim Krauss, un alemán, comenzó a poner DBS en la distonía cervical y la publicó en el 99 y también en la generalizada comenzó Kumar en ese mismo año. Se volvieron a hablar de la palidotomía posterior al DBS en pacientes que tenían DBS para su distonía, mejoraban y con falla del DBS, en donde no se podía volver a colocar por alguna razón, utilizaban el mismo electrodo y el contacto que se utilizaba para estimular para generar una termocoagulación y por tanto volvieron a mejorar al paciente que fallaba en su DBS para mejorar. Esto fue en el 13. Ya en el 18, este autor japonés comienza a presentar sus resultados con el MRI Fuse en el núcleo ventral oral anterior del tálamo para tratamiento de la distonía, y Chang publicó en el 19 sus resultados con las lesiones en el tracto tálamo pálido fugal, que no es más que la porción inferior del tálamo a nivel de la unión entre el ventral intermedio y el ventral oral anterior. Entonces, lo que yo quiero mostrar con esta evolución es que la cirugía para la distonía comenzó en globo pálido y volvió al globo pálido. Recorrió diferentes blancos y volvió al globo pálido. Después vamos a ver otros detalles de esta evolución. Bien, como todos sabemos, el DBS ha dominado, la estimulación cerebral profunda ha dominado la forma de tratar los pacientes con movimientos anormales en el mundo. Y esta forma de dominarlo ha sido basada en la posibilidad de que la estimulación genere una mejoría que sea ajustable en el tiempo, basado en la misma evolución del paciente, que no tenga efectos irreversibles, que por tanto disminuya la posibilidad de complicación, no eliminándola, y que además permite hacer estudios funcionales de los pacientes basados en la forma en que responden a los diferentes parámetros y patrones de estimulación. En este estudio publicado en el año 2019, se hizo una revisión sistémica de 102 casos tratados con estimulación del globo pálido interno para distonía. Interesantemente, ellos vieron que en la distonía cervical se pueden mejorar la capacidad funcional, los síntomas generales y el estado de ánimo, pero la calidad de la evidencia que existe es baja. Sin embargo, el estado clínico general, la mejoría es leve porque también tiene una evidencia baja. La calidad de vida y el estado emocional no se sabe si mejora con esta terapia. No es opinión de Vidot, es opinión de los que redactaron e hicieron esa investigación. Entonces, este mismo grupo estudió por separado los resultados del DBS en el globo pálido interno bilateral en la distonía generalizada y segmentaria. ¿Y qué encontraron? Que también es baja la evidencia para la mejoría de síntomas generales, estado clínico general y calidad de vida, aunque se sabe que puede mejorar. No se sabe si mejora la calidad de vida relacionada con la función física, ni la calidad de vida relacionada a la salud mental, y no se tiene certeza de la seguridad del procedimiento en cuanto a la posibilidad de generar efectos adversos. Vuelvo y digo, no soy yo que lo interpreto, eso es la información que sale en ese estudio sistemático. Otra revisión de casos ya ahora de palidotomía bilateral, esta del año 2020.
Estos autores, que son holandeses, estudiaron 33 artículos publicados con 100 pacientes que se habían sometido a palidotomía bilateral para distonía. Entonces, ¿qué ellos encontraron? Que la escala de Burke-Van Marden se había aplicado en 53 de esos 100 pacientes. Había habido una mejora relevante en el 79% de los pacientes sometidos a palidotomía. 25 de estos pacientes estaban en estatus distónico, que es una tormenta distónica, y de esos 23 de esos 25 pacientes se resolvió su estatus distónico con una palidotomía bilateral, con una vulgar palidotomía bilateral. Esta es la evolución de los pacientes en el tiempo, donde ellos consideran, en la literatura lo que veo es que se considera como un resultado adecuado, mejoría de más del 20% de la escala de Burke-Van Marden. Entonces, aquí vemos que los que están en rojo son los, no estos que están en rojo, sino los que están en rojo en el gráfico, son aquellos que empeoraron, y los que están en azul oscuro son aquellos que no tuvieron una mejoría, y los que están en el color más claro son aquellos que mantuvieron mejoría en el tiempo. Como es un estudio de otros artículos, no se tiene el mismo tiempo de seguimiento en todos los pacientes. Hubo complicaciones transitorias en el 12% y permanentes en el 8%. Ellos concluyeron que es efectiva y relativamente segura para el estatus distónico refractario y es una alternativa razonable al DBS para distonía seleccionada. Bien, estos autores que son de la India, un lugar donde mucha gente no tiene acceso al DBS, comenzaron a hacer palidotomía bilateral en pacientes con distonía heredodegenerativa, y entre ellos lesiones hipóxicas isquémicas, postencefalítico, enfermedad de Wilson y PICAN. Ellos evaluaron los pacientes operados del 14 al 21, ¿y qué encontraron? Bueno, que la escala Van Marden media era de 80 y bajó a 58 al alta de estos pacientes tratados con palidotomía bilateral. También encontraron que en 25% de ellos tienen un cambio al final del año de seguimiento, es decir, el 25% había mejorado al final del año de seguimiento. Así que la mejoría al alta continuó, progresó más allá del tiempo de seguimiento. 3 de 5 pacientes sin estatus distónico tenían más de 40% de mejoría y 2 de 5 tuvieron recurrencia. Y 2 que tuvieron estatus distónico se resolvieron. Bien, las complicaciones más temidas de la palidotomía bilateral son las alteraciones vulvares permanentes, y en un caso hubo un óbito, es decir, una muerte por broncoaspiración 2 años después de operado. Y concluyeron también que es significativa la mejoría también en la enfermedad distónica adquirida. Estos otros autores son de China, hicieron una comparación de los resultados en una revisión sistemática en 35 estudios con 319 pacientes que recibieron estimulador en el globo pálido interno y 113 en el núcleo subtalámico, un blanco innovador para el tratamiento de la distonía. ¿Qué encontraron? Según el subtipo, la distonía focal fue la que más mejoró en su discapacidad. La primaria mejoró más en su discapacidad y movimiento que la secundaria no hereditaria, y la secundaria no hereditaria tuvo una mejoría de discapacidad mayor que la de hereditaria secundaria. Entonces, la correlación de la mejoría de la discapacidad era ayudada por la mejoría del movimiento. Pero no encontraron diferencias entre la estimulación del globo pálido interno y la estimulación del núcleo subtalámico. Es decir, para ellos estadísticamente los cambios eran similares. Son 2 blancos para estimulación que son equivalentes. Pero estos otros autores encontraron diferencias en cuanto a las características de la estimulación del globo pálido interno y del núcleo subtalámico. Para distonía estoy hablando. Los beneficios del núcleo subtalámico es que tiene un inicio de acción más rápido y tiene menor consumo de batería del EBS. Pero hay menor evidencia para la distonía aislada porque no tienen un tiempo de seguimiento prolongado. Mientras que en el globo pálido interno hay una evidencia más sólida, la discinesia pueden ser inducidas por la estimulación y hay un posible aumento de peso en el núcleo subtalámico. En el globo pálido interno hay una bradicinesia inducida por la estimulación, hay un inicio tardío del beneficio, hay un chance mayor de hemorragia por colocar el estimulador en el globo pálido interno con relación al núcleo subtalámico. Estos son el resultado de evaluación de 259 pacientes de la literatura.
Estos otros, son de China también, compararon sus resultados de estimulación con DBS del globo pálido interno, estimulación del núcleo talámico y la vulgar palidotomía. Me refiero así a la vulgar palidotomía porque, a mi modo de ver, las lesiones en sentido general y la palidotomía, en buen dominicano, Ana le va a traducir a la doctora, es un tratamiento asqueroseado. Injustamente asqueroseado. Pero fíjense cómo aquí en 98 pacientes ellos encontraron que el globo pálido interno mejoraba por estimulación 61% al año y 65% a los 3 años, es decir, que continuaba mejorando, que el núcleo subtalámico 66% al año y 71% a los 3 años, y la palidotomía 58% al año y 59% a los 3 años. Y dicen, pero mira, es menos la palidotomía, pero estadísticamente no son significativas. Es una diferencia que no es significativa desde el punto de vista estadístico. Solo relacionaron la gravedad de la enfermedad y el género femenino, ahí las mujeres van ganando, con la mejoría. Todos los otros factores no fueron afectados para la mejoría. Y esto no es del año de la pera, cuando yo hacía neurocirugía, es del 23. ¿De acuerdo? Es decir, algo reciente, publicación reciente. Bien, comparación de estimulación del versus palidotomía, específicamente para el estatus distónico, para la tormenta distónica. Publicación del 21. Revisión de 14 pacientes de esta serie, evaluados con esta otra escala de Barry Albright o BAT. Ellos encontraron que el control de la tormenta distónica se consiguió en el 87% de los 8 casos que se pusieron de DBS y en el 83% de los 6 casos que se hizo palidotomía. Esto no genera una diferencia significativa. Estadísticamente es lo mismo. La tasa de fracaso de la palidotomía y el DBS en controlar esta condición, fíjense que en las dos series, un caso no fue controlado. Fue igual para las dos. Es decir, el chance que tiene la palidotomía de no controlarlo es el mismo chance que tiene el DBS de no controlarlo. Pero el tiempo medio de resolución fue más corto en la palidotomía que en el DBS. Las evaluaciones con la escala en el tiempo no variaron entre los dos grupos, pero la tasa de complicaciones a largo plazo del DBS fue del 37% y no hubo en la de palidotomía. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes con tormentas distónicas son muy hipercinéticos, muchas veces están restringidos a cama o silla de ruedas y son pacientes que pueden tener movimientos bruscos que pueden llevar a mayor chance de infección de herida, mayor chance de desconexión de cable, de exposición de material que lleve a una disfunción del aparato, aunque el blanco quirúrgico haga el efecto adecuado. Porque recordemos que ninguno de los dos tratamientos cura la enfermedad, son tratamientos paliativos. Entonces ellos concluyeron que son terapias igualmente seguras y eficaces para el estatus distónico resistente a la medicación y que hay que elegir el caso según la etiología, evolución, bla, 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 bla. Pero interesantemente, este trabajo, aunque de poca casuística, muestra que el caso que no mejoró la tormenta distónica con DBS, le hicieron palidotomía y mejoró. Bien, ahora venimos con la BD del momento. El MRI Fuse, o HIFU, o sonicación, o lo que sea. Es lesión de nuevo. Es decir, aquello que fue asqueroseado, vilipendiado y negligenciado, ahora lo retoman con un aparato caro. ¿Me explico? Es decir, el vulgar lesionador de radiofrecuencia, es decir, la empresa que mayor cantidad de generadores de radiofrecuencia construyó en el mundo es Cosman. Adivinen quién compró Cosman. ¿Quién me dice? Boston Scientific. ¿Quién es Boston Scientific? ¿Quién fabrica DBS? ¿Para qué lo hizo? Para dejar de producirlos. ¿Por qué? Porque es más barato hacer una lesión que poner un DBS. Y me gustan los dos. ¿De acuerdo? Me gustan los dos. Bien, entonces, ahora, con un aparato sofisticado, en donde no se puede hacer confirmación funcional, ni de registro celular, ni nada, solamente imagen,
nos los ponen y nos los mandan por las redes sociales como que la última Coca-Cola del desierto. El MRI Fuse, revisado en este trabajo del 2024 publicado, estaba indicado por esta revisión, que son 18 pacientes con distonía. Ustedes me disculpan, yo estoy hablando de cirugía de distonía, pero llevo mi venenito para el otro lado también. Entonces, indicaciones son distonía focal de la mano, distonías ocupacionales del músico, escritor, del que usa dardo, yo soy uno de esos. Distonía cérvico-braquial, asociación con parálisis cerebral, distonía para dolor neuropático, asociación con temblor de Parkinson, distonía Parkinson ligada al X. Y ellos utilizan como dianas el ventral intermedio, la unión con el ventral oral posterior, el núcleo central del tálamo para los casos de dolor y el tracto pálido-talámico, que eso es exactamente debajo del tálamo. Es decir, no se van al pálido porque el MRI Fuse presenta una limitación para alcanzar el globo pálido para lesionar. Bien, entonces ellos mostraron mejoría en distonía focal de la mano y asociada al temblor. En otras palabras, lo que mejora cuando tú haces una cirugía para temblor es eso, ¿de acuerdo? Distonía cérvico-braquial, dolor neuropático asociado y relacionada a Parkinson también. Pero focalizan distonía de la mano y asociada a temblor. Y las complicaciones existen porque es lesión. Entonces puede haber disartria, parálisis facial, hipoestesia de mi lengua, alteración del equilibrio y mareo. Porque no es magia. Porque no le metan una cosa físicamente en la cabeza al paciente. No están dejando de introducir energía que genera lesión. Y es una serie de casos nivel 4 con una calidad de evidencia baja. No hay resultados a largo plazo. Entonces, matatanes del mundo, que son obesos, que lo mencionó el que llegó tarde ya se fue, Lozano y Taira, ok, ellos, en un blog muy interesante que, como dirían por aquí, me hallé, comparan las características del DBS y el MRI Fuse en sentido general para los movimientos anormales. Entonces, José Orlando Vidó puso en esta tabla lo que ellos dijeron, no interpreté, simplemente lo que ellos dijeron que sí, le puse sí, lo que dijeron que no, le puse no. Y el sí bueno lo puse en verde y el no bueno lo puse en rojo y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, complicaciones del dispositivo. Estrés por el mal funcionamiento, sí tiene el DBS. Complicación del DBS, también lo tiene. El MRI Fuse, como no tiene un dispositivo, no hay complicación con el dispositivo. Como no hay algo que hay que cuidar, tampoco lo hay. La necesidad de rasurado no se necesita para el... Es decir, no siempre se necesita para el DBS. Yo no le quito todo el pelo a los pacientes, hay quien lo hace, pero sí es necesaria para el MRI Fuse. Dificultad para el globo pálido interno, sí lo tiene el MRI Fuse, que no lo tiene el DBS. No tiene necesidad de hacer incisión en piel, lo que sí tiene el DBS y no lo tiene el MRI Fuse. La posibilidad de neumocéfalo no ocurre con el MRI Fuse debido a ser verde, me disculpan. Y sí lo tiene el DBS, entendiendo que el neumocéfalo, que es la entrada de aire a través de la preparación, puede perjudicar la ubicación del blanco quirúrgico por desplazamiento del cráneo, del encéfalo. Riesgo de infección y hemorragia no lo hay con el MRI Fuse, o es muy bajo porque solamente son los pines. Necesidad de programación no la hay con el MRI Fuse, que hay con el DBS. Visitas repetidas al médico no lo hay con el MRI Fuse, a menos que tenga una lesión secuelar. Cirugía repetida por batería sí lo tiene el DBS, no lo hay con el MRI Fuse. Es ambulatorio el MRI Fuse y no lo es el DBS. Bajo costo no lo es el DBS. Y es menos el MRI Fuse que el DBS en esos países, pero para nosotros es altísimo el costo porque no lo tenemos. El uso bilateral simultáneo se puede hacer en el DBS, pero no se puede hacer en el MRI Fuse. Y la posibilidad de ser reversible y ajustable, que es el final del DBS. Eso es lo bueno del DBS, realmente. Eso hay que, no crean que yo soy aquí un estimulador, simplemente poniendo las cosas en su lugar. No lo tiene el MRI Fuse. Y yo le puse, esto sí es José Orlando Vidó, radiofrecuencia. Si comparamos esas dos con radiofrecuencia, bueno, no tenemos complicaciones con dispositivos, no tenemos estrés por mal funcionamiento, no tenemos necesidad de rasurado total, yo solamente quito una rayita. Dificultad para apuntar el globo pálido no existe, sí hay que hacer incisión de piel, sí hay riesgo de neumocéfalo, sí hay riesgo de infección hemorragia, y de hecho, mi último paciente que le hizo una palidotomía en enero me hizo una hemorragia.
Necesidad de programación no la hay con la lesión, no hay necesidad de visita repetida al médico, no hay necesidad de cirugía repetida por batería, es realmente de bajo costo. Se puede sí hacer lesiones bilaterales, lo mostramos en la literatura con la palidotomía, y no es reversible y ajustable. Si ponemos a contabilizar los verdes y los rojos, ¿quién gana? Bien, volvemos entonces a la litica de la evolución, en donde decíamos que vino del globo pálido y volvió al globo pálido. Eso estaba en la literatura, yo lo copié, eso fue copy-paste. Lo que no está copy-paste fue lo que yo le puse abajo. Comenzó con ablación y volvió a lesionar. Sí, la cirugía de movimientos anormales comenzó lesionando y el MRI Fuse ha vuelto a resurgir la lesión. Sí, volvimos a lesionar. Entonces, si volvimos a lesionar, entonces no es tan malo lesionar. Entonces hay un papel para la lesión. ¿De acuerdo? Bien. Nuestros casos son 15, 9 hombres, 6 mujeres, 4 comenzó en la infancia, 11 en adulto, idiopática, esporádica en 8, familiar en 3, sintomática en 4, progresiva 6, bla, 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 bla. La evolución previa, son pacientes con menos de 5 años, 9 pacientes, menos de 5 a 15 años, 2, 1 de 15 a 20 y 3 más de 20 años. Bien, aquí tenemos los tipos de cirugía. Hicimos 9 pacientes con palidotomía en 2 tiempos. 3 pacientes con palidotomía unilateral, que no se hizo otra palidotomía. Un solo le hicimos palidotomía al mismo tiempo. Y en 2 pusimos DBS en el golpe interno. No sé por qué se tericó esa brajita, porque son 2, no son 5. Está mal. Mala mía. Tuvimos en las palidotomías complicaciones en los 13 pacientes que hicimos palidotomía, transitorias en 7 pacientes, y fueron dehiscencia de herida en el primer paciente, que adivinen cuándo lo operé, en el 20. Ese paciente era un picán desnutrido, la herida duró mucho tiempo para cicatrizar. Hipofonía, y por tanto no lo operó el otro lado. Hipofonía en 3, disfagia en 5, y me parece en el último que operé en febrero, que tuvo un hematoma y me parece que fue transitoria. Permanentes en 2 pacientes, que fueron hipofonía y en 1 bradicinesia. Y las complicaciones del DBS, 2 veces a una misma paciente, el generador, el recargador, las ratas de donde ella vivía le comieron el cable. 2 veces tuve que hablar con el suplidor para que me hiciera el favor de conseguirme el otro cable. Hasta que después que me regaló el tercero, ¿verdad? Me vendió el primero, regaló el primero, el segundo y regaló el tercero. Cuando después me dice, doctor, si se lo comen los ratones, lo siento. La niña a los 5 años perdió el efecto de la estimulación y ya ustedes saben lo que pasó. La voy a enseñar ahorita. Este es un paciente de 40 años con tic de torsión de 20 años. Lo que interesa aquí es, discúlpenme, y me perdonen si me emociona, que a mí me gusta esto. Este paciente se hizo una palidotomía unilateral. La foto que yo puse en el medio es de la planificación. Ustedes consiguen ver la línea del lapicero. Directamente en una placa de tomografía, trazando las líneas con lapicero, un compás y una calculadora. Sin software, porque no había para comprar el software en esa época. Y así fue que aprendimos, y este es el resultado de ese paciente, y ahí su escala de Van Marden al seguimiento. Sin complicación. Y todo ese veneno que tomaba antes ya no lo toma. Bien. Lo que significa que hacer lesión amerita un cálculo muy preciso que no es obligatoriamente necesario para poner un DBS. Y eso es lo que hace popular al DBS, entre otras cosas. Esta paciente de 58 años, me disculpan acá, con un laterocoli de 5 años, rotación involuntaria a la izquierda muy perjudicada, le hicimos una palidotomía del lado derecho y a los 3 años le hicimos la palidotomía contralateral. Esta es ella en el preoperatorio. Parece que no hay video, pero es que se queda trancada ella. Ahí su evolución, aquí todo abajo, todas las cosas que se le habían puesto. Y para mostrarte lo que yo pienso, tú me disculpas,
no es con ánimo de molestar. Aquí la resonancia magnética de ella, 10 años después de la primera palidotomía y 7 después de la segunda. Ahí están sus 2 lesiones en el globo pálido. Esta es una, la primera, esta es otra, la segunda. Si eso es algo que ustedes creen todavía que se puede curar, discúlpame si remacho, si yo pienso que realmente la lesión estructural no se cura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es ella, 10 años después de la primera cirugía y 7 de la segunda, sin evidencia alguna de distonía. ¿De acuerdo? Lamentablemente, esa es una de las pacientes que tuvo hipofonía. Bien. Este otro paciente con un anterocolis de 2 años de evolución y distonía faciales, parece más un make, y pectorales. Aquí está su video en el preoperatorio. Ese señor era chofer, tuvo que dejar de trabajar porque no podía mantener la visión. Aquí está después de la palidotomía izquierda. El primer video es de marzo del 2006, el segundo de noviembre del 2006 y el otro en el 16. 10 años después de palidotomía bilateral espaciada. Y la abajo su resonancia magnética mostrando las 2 lesiones del globo pálido. Ese señor yo quería, porque yo también, yo soy, así como todos nos asustamos con la pandemia, así también los neurocirujanos nos entusiasmamos o nos asustamos con la posibilidad de lesionar pacientes de manera irreversible y quisimos comenzar a poner DBS a todo el mundo. A este paciente yo le indiqué DBS de entrada porque yo sabía que había que operarlo bilateral y no quería dejarlo con una hipofonía o con una disfagia. Pero él no podía y me dijo, doctor, vamos a comenzar por un lado. Y le hicimos la primera y mejoró y me insistió y me insistió y me insistió. Doctor, si yo me quedo sin yo hablar no hay problema porque yo no puedo vivir así como estoy. Y le hice la segunda. Y ese paciente no tuvo ninguna complicación de esos 2 hoyos en el cerebro. De esos hoyos brutales en el cerebro. Y ahí está, 10 años después. ¿Y qué pasa? De vez en cuando yo le pongo toxina botulínica en los ojos, ¿verdad? Y él me dice, cuando vuelve, doctor, ya pasaron 5 años, me hubiese tenido que cambiar la batería de el aparatico que usted me quería poner. ¿Usted se me quedó del aparatico que usted me quería poner? Entonces, ahí está, ese paciente se economizó la primera, la segunda y la tercera batería. Bien, este otro paciente no es un caso típico, es un caso de contracción involuntaria estudiado en esa época por el doctor Santoni, que me lo refirió, mi querido profesor Santoni, con electromiografía que mostraba la contracción simultánea de musculatura abdominal, él lo trató con toxina botulínica, mejoró muy poco. Es un paciente totalmente discapacitado para cualquier tipo de actividad, que le hicimos palidotomía primero de un lado y 5 meses después de la segunda, aquí lo mostramos, abajo su resonancia con los 2 agujeros, y lo más interesante es 12 años después, sin ningún tratamiento médico, porque él dejó de utilizar cualquier tratamiento médico. Este es él, 12 años después de la segunda palidotomía. Lógico, ustedes van a decir que no es el mismo paciente, lo que pasa es que ahora está viejo como yo. Pero sin ningún tipo de contracción distónica, sin discapacidad inducida, yo me lo encuentro en el malecón corriendo todavía. Porque él corre, ustedes lo ven por ahí, él corre en el malecón. Quisiera adelantar ese video para que vean cómo es cuando se pone de pie. A ver. Entonces, por lo visto, lesionar no es tan criminal. Bien, vamos a seguir. Este es el caso, uno de los casos de DBS. Esta es una niña de 15 años que inició a los 11 años. Esto es un picán. Ahí ven la resonancia con sus ojos de tigre. Esa chica totalmente inadimplente, como dirían en Brasil, no tenía ni dónde conseguir para comprar la medicina. Y había una orden canadiense de monjas que estaban trabajando en Cabral que querían ayudarla porque la tenían colgada de alma.
y recogieron dinero para ponerle un DBS, que el genio del doctor Vidó le dijo que era lo mejor. De esa cirugía, que ustedes ven la discapacidad de esa niña, ahí tenemos su video postoperatorio, esto fue de la época Secanot. El primer video es de mi consultorio, porque ahí fue que la recibí de la doctora Ana Robles, para que te despierte. Y este es el video de ella en el postoperatorio todavía con los vendajes. Abajo tenemos su resonancia pre y su tomografía de confirmación. Mira el neumocéfalo en la tomografía adelante. Sin embargo, los dos electrodos están en la porción ventroposteromedial del globo pálido y esta niña mejoró bien. Pero ¿qué pasa? Esta niña vivía en condiciones infrahumanas y esta fue aquella que las ratas le comieron el cable en 2 ocasiones. Esto no es roto por uso, es ratón. Mordida de ratón, que le encanta el plástico. Y esa niña perdió la oportunidad de mejorar con una palidotomía bilateral. A ella le tocaba una palidotomía bilateral y mea culpa, yo le puse un DBS bilateral. Mejoró, pero fue una ilusión. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Fundación de Investigación para la Distonía de Canadá. Los criterios de selección de pacientes son comunes para palidotomía y DBS. El área del cerebro es el mismo, el procedimiento quirúrgico básico es el mismo, la potencial de gran beneficio, ellos dicen, gran beneficio para los elegibles es el mismo, el riesgo de complicaciones, hemorragia, hemiplegia, hemiparesia, deficiencia sensorial y problemas del habla, el lenguaje existe para los dos. Es una cirugía larga en ambos casos y en ambas el paciente va despierto y receptivo durante horas. Los aspectos a tomar en cuenta son la preferencia del paciente, las cuestiones financieras, que es algo importante en nuestro medio, y las geográficas, el acceso al médico que lo va a controlar, relación riesgo-beneficio y la experiencia del cirujano y del equipo médico. Ellos concluyen que en tanto la palidotomía como el DBS puede mejorar drásticamente la distonía y ambas se asocian con un pequeño riesgo real de complicaciones. Entonces yo no voy a concluir con mis palabras, las voy a coger prestadas. Este es un trabajo donde dicen que aquerosearon a la palidotomía y no fue escrito por ningún latinito. Esto es el profesor Marwan Harris, una autoridad en cirugía de movimiento normal en el mundo hace tiempo. Lo publicó en el 21 y dice así, una combinación de, por un lado, publicaciones de un par de ensayos aleatorios de DBS para distonía que proporcionaron resultados basados en evidencia. Esas comillas no son mías, son de él. Y por otro lado, la implacable promoción del DBS por parte de la industria, lo que lleva a una casi completa pérdida de formación en cirugía ablativa de neurocirujanos más jóvenes, han sellado el ataúd sobre la palidotomía. Y la otra complicación, este es del 18, de tipo Asís, que trabaja en Oxford. Él no es inglés de sangre, pero es un médico inglés con una autoridad innegable. Publicó en Stereotactic and Functional Neurosurgery este título: muerte esperada a la radiofrecuencia para lesionar es una muerte silente o un asesinato fríamente calculado. Es una hora de aceptar con franqueza las limitaciones de DBS y la necesidad de un procedimiento alternativo de rescate que es igualmente sólido con su propio conjunto de indicaciones. No podemos descartar el papel de la industria en la promoción de la ciencia y ayuda en nuevos descubrimientos, pero los procedimientos tradicionales rentables no deben eliminarse por razones de ganancias financieras. Los investigadores y profesionales debemos ser imparciales en tales situaciones. Gracias por su paciencia.